El problema no fue que mi marido llegara temprano a casa. El problema fue que abrió la puerta del trastero y me encontró allí, medio desnuda, con la camiseta de otro hombre en las manos. Fue el único momento de toda esta historia en el que perdí completamente el control. Yo estaba de pie, sola, con el corazón latiéndome en las sienes, intentando vestirme a toda prisa mientras él me miraba sin decir nada. La camiseta de Nacho, todavía con su olor, colgaba de mis dedos como una prueba idiota y brutal. David no gritó. No rompió nada. Solo se quedó ahí, en silencio, mirándome. Y después cerró la puerta. Tranquilo. Sin una palabra. Ese fue el verdadero inicio. No el día que conocí a Nacho, ni la primera vez que cruzamos la línea. Fue ese segundo exacto en el que entendí que todo lo que tenía con David había cambiado para siempre. Que no había marcha atrás. Volvamos al principio, unas semanas antes. Yo me llamo Laura. Soy diseñadora de interiores en Zaragoza. Tengo 36 años y hasta hace poco creía que la estabilidad lo era todo. Estaba casada con David, ingeniero, metódico, predecible. Llevábamos 11 años juntos, con hipoteca, rutina y 0 sobresaltos. Todo era correcto. Funcional. Seguro. Hasta que me crucé con Nacho en una feria de diseño en Valencia. Era uno de los ponentes, venía con esa energía de freelance exitoso, barba recortada, camisetas negras, y una forma de hablar como si nada le importara del todo. Nos presentaron en un cóctel, y antes de que acabara la noche ya me había hecho reír más veces que David en los últimos 6 meses. Al principio fue solo charla profesional. Después, mensajes por Instagram, memes, chistes internos. Luego, cafés en el centro, risas con una copa de vino, miradas que duraban demasiado. Todo sin cruzar ninguna línea. Técnicamente. El día del trastero fue la primera vez que Nacho vino a casa. No entró por la puerta principal. Fue idea mía. Habíamos quedado solo un rato, y elegí el trastero por impulso. Era un espacio neutral. Anónimo. Frío. Pensé que allí todo sería más fácil de olvidar después. Pero no fue así. Y ahora, con David detrás de la puerta, todo mi cuerpo temblaba. Porque ni siquiera había empezado a mentir, y ya me había quedado sin palabras. No pasó nada esa noche. Ni gritos, ni reproches, ni preguntas. David durmió en la cama, yo me quedé en el sofá, vestida, mirando al techo con la sensación de que todo estaba suspendido en el aire, como si el suelo no estuviera del todo firme. A la mañana siguiente actuó como si no hubiera ocurrido nada. Preparó café, dejó su taza en el lavavajillas, se puso su chaqueta y se fue al trabajo sin mirarme siquiera. Yo seguía sin saber si había entendido exactamente lo que había visto, si lo estaba procesando o si simplemente había decidido ignorarlo. Pero lo peor era que no me había dicho nada. El silencio, esa frialdad tan calculada, era mucho más desconcertante que cualquier otra reacción que pudiera haber tenido. Empecé a pensar que quizás no lo había visto todo, que tal vez se engañaba a sí mismo para no tener que enfrentarlo. Eso me dejó unos días en un estado de ansiedad suave, como si estuviera esperando que explotara una bomba que al final nunca terminaba de caer. Pasaron 4 días así. En casa solo hablábamos lo necesario. Me preguntaba si iba a cenar, si había apagado la luz, si había llamado al fontanero. Todo dicho con esa calma extraña, casi educada. Lo miraba intentando encontrar señales, gestos, alguna pista de lo que pensaba, pero David era impenetrable. Lo único que noté fue que una noche no llegó a dormir a casa. Me mandó un mensaje a las 11, me quedo en casa de Álvaro, mañana te aviso. Así, sin más. Álvaro era su amigo de toda la vida, el único que realmente lo conocía a fondo. En ese momento supe que sí, que lo sabía. Y que estaba empezando a mover sus fichas. 2 días después, salí del trabajo y vi su coche aparcado a unos metros del edificio. Él nunca iba por allí. Estaba dentro,
con las ventanas bajadas, fumando un cigarro. David no fuma. Me acerqué sin saber bien qué hacer y cuando llegué a su lado, ni siquiera me dejó hablar. Solo dijo: ¿Tienes un segundo? Asentí. Subí al coche. El aire olía a tabaco y a ese perfume que usaba antes de que nos casáramos, el mismo que había dejado de usar cuando empezó a vestirse solo con polos grises y zapatos cómodos. Me miró con una expresión muy clara. No estaba confundido, ni furioso. Estaba en una especie de calma quirúrgica. ¿Es solo una persona o hay más? No sabía qué decir. Abrí la boca pero no salió nada. Mírame, Laura. Solo necesito saber si es uno o varios. Porque si hay más, tengo que organizarme de otra forma. Es uno, dije, casi sin voz. ¿Desde cuándo? Desde hace un mes. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se echó a reír, una risa breve, como de incredulidad. Un mes. Joder. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir con esto y ver si se pasaba? No lo sé. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y le importa? No. Se quedó mirando al frente. Luego bajó la vista, apagó el cigarro con cuidado en un botecito de plástico, y volvió a mirarme. Mañana vas a recibir una carpeta. No te asustes. No hay amenazas, ni fotos, ni nada de eso. Solo quiero que entiendas bien lo que has hecho. ¿Qué carpeta? Una que te va a dejar Nacho en persona. Ya hablé con él. ¿Cómo que hablaste con él? Sí. Ayer. Lo encontré saliendo de su oficina. Le expliqué quién era. Muy educado todo. No se atrevió a mirarme a los ojos, por cierto. Le pedí que colaborara. Y me dijo que sí, que te la entregará mañana. Si no lo hace, te la mando yo. Pero creo que él va a preferir hacerlo. Me quedé muda. Me dolía el pecho. No por la culpa, no en ese momento. Era otra cosa. Era miedo. ¿Qué hay en esa carpeta? Solo cosas que deberías saber. Conversaciones, movimientos, datos. Algunas cosas de tu trabajo también. Lo necesario para que entiendas que te estuve observando y que no soy idiota. ¿Me seguiste? Te seguí. Te escuché. Grabé. Organicé. Y no porque me importe Nacho. Me da igual él. Es por ti. David. No, me cortó, levantando una mano sin violencia, pero con autoridad. Ya no digas nada. Lo único que me queda por hacer es decidir si me voy hoy o después de verte abrir esa carpeta. Y sin añadir una sola palabra más, abrió la puerta del coche, se bajó y se alejó caminando. Me quedé sentada, sin entender bien en qué momento David había pasado de ser un marido tranquilo a alguien capaz de organizar una especie de venganza administrativa, sin un grito, sin una lágrima, sin perder los papeles. Él había sido más metódico con mi infidelidad que yo al intentar ocultarla. Y ahora, lo único que podía hacer era esperar que llegara el día siguiente, sabiendo que Nacho iba a llamar a la puerta, con esa carpeta en la mano, y que todo lo que pensaba que había controlado, estaba ya completamente fuera de mis manos. El día siguiente fue largo desde el primer minuto. Me desperté antes que sonara la alarma, con la garganta seca y la sensación de que el aire pesaba más de lo normal. No fui a trabajar. No podía. Cada vez que pensaba en la carpeta que Nacho iba a traer, sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad que me revolvía el estómago. Revisé el móvil una y otra vez, pero no había mensajes ni llamadas. Ni de David ni de Nacho. Tampoco de nadie más. Parecía que todo el mundo se había puesto de acuerdo para dejarme sola. A las 11:30 me puse a limpiar la casa por inercia, sin pensar. Cuando terminé, no recordaba haber hecho nada. Solo tenía las manos húmedas y una toalla en la cintura. A las 12:05 sonó el timbre. Me paralicé.
No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. Abrí la puerta y ahí estaba Nacho, con una mochila al hombro y una cara que no sabía interpretar. Ni sonriente ni culpable. Parecía cansado. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Asentí. Entró sin mirarme directamente. Caminó hasta el salón y se sentó como si ya supiera a dónde ir. Sacó una carpeta negra de la mochila y la dejó sobre la mesa de centro. Luego se quedó callado. Me senté frente a él, sin tocar la carpeta. ¿Qué es esto? Todo lo que David me dijo que te hiciera llegar. ¿Lo leíste? Algunas cosas sí. Otras no. No es agradable, Laura. ¿Por qué lo hiciste? Porque me lo pidió de una forma que no me dejaba opción. No me amenazó, ni gritó, ni nada. Solo me explicó que quería que vieras esto con tus propios ojos. Me dijo que si lo hacía yo, sería más difícil para ti esconderte. Tenía razón. ¿Sabes lo que hay ahí dentro? No todo. Pero sí suficiente. Correos, fotos, información del GPS del coche, incluso algunos audios. ¿Audios? Sí. De conversaciones. Y uno nuestro. Del trastero. ¿Estás de coña? No. Lo tenía grabado. Estaba ahí. Abrí la carpeta. El primer documento era una hoja de seguimiento con fechas, lugares, horas. Todo estaba anotado con una precisión enfermiza. Me reconocí en cada línea. Día tal, lugar tal, tiempo exacto de ausencia, registro del portón del parking, hora de llegada, ubicación del móvil. Luego, capturas de pantalla de chats con Nacho, que yo creía haber eliminado. Fotos nuestras entrando al edificio donde tenía su estudio. Y al fondo, un pendrive. ¿Qué hay en esto? No lo sé, dijo él, bajando la mirada. Supongo que los audios. No dije nada más. Me levanté y fui al dormitorio. Cerré la puerta y lloré en silencio durante varios minutos. No era por arrepentimiento. Era rabia. Sentía que me habían desnudado por completo, y lo peor es que era cierto. Todo lo que estaba en esa carpeta había sucedido, pero verlo ahí, así, frío, técnico, preciso, me hizo sentir como si fuera otra persona. Como si no hubiera tenido el control de nada. Cuando volví al salón, Nacho seguía allí, sentado, sin moverse. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. ¿Vas a seguir con él? No, dije, sin pensarlo demasiado. Esto no puede seguir. No tiene sentido. No después de esto. Está bien, dijo, mientras se levantaba. Entonces, me voy. ¿No vas a decir nada más? No tengo derecho a decir nada, Laura. Esto se nos fue de las manos. A ti y a mí. Se marchó sin más. Yo me quedé sentada con la carpeta abierta delante, sin saber por dónde seguir. A las 8 de la noche, David regresó. Entró con paso firme, dejó las llaves en la mesa del recibidor y caminó hasta la cocina. Escuché cómo abría una cerveza. Luego vino al salón y se quedó de pie, mirándome desde el umbral. ¿Ya la viste? Sí. ¿Todo? Sí. ¿Tenías algo que decir? Solo que lo lamento. No me sirve. Ya lo sé. No te preparaste para esto, ¿verdad? No. Pensé que nunca ibas a enterarte. ¿Y ahora? No sé qué quieres que diga. Quiero la verdad. Toda. Sin excusas. Quiero que me expliques cómo pasamos de dormir juntos a que te metieras en un trastero con un tipo al que conocías hace un mes. No lo planeé. No fue algo que busqué. Claro que no lo planeaste. Pero lo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque no pensaste en mí ni un segundo. Porque creíste que ibas a poder manejarlo.
Pero no sabías con quién estabas casada. Me subestimaste. Pensaste que era un tío aburrido, que nunca se iba a dar cuenta. No, David. No es eso. Sí es eso. Lo sé. Y no quiero tus disculpas. No quiero tus explicaciones. Solo quiero que sepas que lo sé todo. Y que ya no siento nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo asco. No contesté. No podía. Él se sentó frente a mí, sacó un papel doblado del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Esto es una propuesta de separación de bienes. Sin abogados, sin peleas. Te quedas con el piso. Yo me voy. Pero si hay alguna mentira más, si descubro algo nuevo, esta calma se acaba. ¿Me entiendes? Asentí. Él se levantó y salió del salón sin mirarme otra vez. Esa noche, dormí sola en nuestra cama por primera vez en 11 años. Y aún así, dormí peor que nunca. Al día siguiente, cuando me desperté, David ya no estaba. Su armario estaba vacío. Solo quedaban unas pocas perchas colgando, una chaqueta vieja en el perchero de la entrada y su taza preferida en el fregadero. No dejó nota, no mandó mensaje, no hizo ruido al irse. Simplemente desapareció. Me senté en la cocina, miré la silla donde solía desayunar en silencio y me di cuenta de que no iba a volver. No ese día, tal vez no nunca. Pasé las horas repasando mentalmente cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses, buscando un punto de quiebre más temprano que yo no hubiera querido ver. A media mañana recibí una notificación del banco. David había transferido su parte de la hipoteca a una cuenta a mi nombre, tal como había prometido. También había cancelado el seguro conjunto del coche y dado de baja su línea del contrato de telefonía familiar. Empecé a entender que su plan no era simplemente marcharse. Estaba desarmando la vida que compartíamos, pieza por pieza, con una rapidez y eficiencia que me incomodaban. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Era Lucía, mi jefa directa. Su cara era la de alguien que sabe algo y no quiere decirlo en voz alta. Me pidió que hablara con ella un momento, fuera de la oficina. Me subí a su coche, y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, me extendió una carpeta similar a la que Nacho me había entregado el día anterior. Pero esta vez llevaba el logotipo de la empresa en la tapa. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había correos reenviados, impresiones de chats privados con Nacho que yo había escrito desde el portátil del trabajo y capturas de pantalla de archivos que había descargado con claves de acceso que no me correspondían. Mi cuerpo se tensó al leer un párrafo resaltado en rojo. Se detectó uso indebido del equipo corporativo y acceso no autorizado a carpetas internas del cliente, a través de la cuenta de Laura RG. ¿Qué es esto?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Recibimos esto esta mañana desde una cuenta anónima, con todos los detalles bien documentados. Y la dirección IP corresponde a tu casa. David. No sé quién fue, pero está claro que alguien se tomó el tiempo de compilar todo con precisión. No tenemos opción. Recursos Humanos abrirá una investigación y mientras tanto te tenemos que suspender temporalmente. No contesté. No servía de nada. Lucía no se mostraba hostil, pero tampoco estaba de mi lado. Solo hacía lo que le tocaba hacer. Me dejó en casa sin decir adiós. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Todo esto era algo más que un divorcio. David no quería solo marcharse. Quería que entendiera el nivel de daño. No estaba destruyendo mi vida por despecho. Lo hacía con método, como alguien que limpia una superficie milimétricamente, dejando claro que no va a volver a ensuciarla. Por la noche me llegó un mensaje de mi hermana. Me preguntaba si era cierto lo que estaba circulando en el grupo familiar. Le pregunté a qué se refería y me mandó una captura de un mensaje reenviado varias veces, donde se decía que yo había engañado a David con un hombre más joven, que él lo había descubierto, que se había ido sin hacer escándalo y que tenía pruebas de todo. El mensaje no era cruel, pero sí detallado.
Demasiado. Usaba palabras que solo alguien cercano a nosotros podría haber usado. Trastero, feria de diseño, audios, carpeta. No cabía duda, David se había encargado de difundirlo. Intenté llamarlo. No contestó. Le mandé un mensaje. ¿De verdad vas a contarle todo a mi familia? Su respuesta llegó 5 minutos después. Tu familia ya lo sabía. Solo no sabían los detalles. Ahora los tienen. Como yo los tuve. Me quedé mirando el mensaje durante minutos, como si pudiera leer algo entre líneas que me ayudara a entender si esto iba a seguir escalando o si ya había terminado. 2 días después me llegó una carta del Colegio de Arquitectos. No estaba expulsada, pero mi licencia había sido suspendida temporalmente mientras se revisaba una denuncia de conducta impropia relacionada con la manipulación de información técnica sin autorización. Eso venía, por supuesto, de la empresa. De los archivos a los que accedí usando la contraseña de un compañero. Pensé en negarlo, en escribir una carta de descargo, pero sabía que todo estaba respaldado. No tenía salida. Esa noche llamé a Nacho, solo para decirle que todo esto había llegado más lejos de lo que cualquiera de los dos había imaginado. No me atendió. Al día siguiente supe que había cerrado su estudio. No dejó dirección nueva, no actualizó su perfil profesional, no respondió más correos. También había desaparecido. Me di cuenta de que David no me había destruido solo a mí. Había hecho desaparecer cualquier rastro de la historia que tuvimos. Cortó de raíz todo, sin dejar nada por cerrar. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin insultarme, sin escándalos. Solo datos, documentos, papeles. Lo peor de todo era que no había forma de contestar. No tenía un solo argumento que pudiera usar para defenderme. Todo lo que había hecho estaba ahí, registrado, probado, compartido. Había perdido el trabajo, la reputación, la pareja, y algo de dignidad, todo en una semana. Y ni siquiera podía llamarlo venganza exagerada. Solo era la respuesta de alguien que se sintió traicionado por la única persona en la que confiaba completamente. Pasaron 6 días sin una palabra entre nosotros. No mensajes, no llamadas, no correos, ni siquiera un intento de reproche o aclaración. Alguien que no supiera nada pensaría que simplemente habíamos terminado por desgaste, como tantas otras parejas, sin ruido ni escándalos. Pero el silencio no era casual. Era deliberado, construido con la misma precisión con la que David había desmontado nuestra vida. Pensé en ir a buscarlo, pero no sabía dónde vivía ahora. Su nombre no aparecía en ningún sitio. No tenía redes sociales activas, y había dejado su trabajo el mismo día que se marchó de casa. Literalmente había borrado todo rastro. Así que cuando recibí su mensaje, un simple podemos hablar mañana a las 20 horas. En el piso, si estás, sentí algo parecido a un nudo en el pecho. No era miedo, ni culpa, era algo más seco. Sabía que esta vez no iba a haber espacio para rodeos, ni para pausas dramáticas. Lo que se dijera ahí sería el final. A las 8 en punto, entró. Llevaba la misma ropa con la que lo conocí hace más de una década, vaqueros rectos, camisa sin planchar y zapatillas blancas. No por nostalgia, sino porque sabía que yo lo iba a notar. Se sentó en la mesa del salón, justo frente a mí, y apoyó las llaves del coche sobre la madera, como si eso marcara el inicio de una negociación. Ya viste lo que tenía que hacer, empezó, sin levantar la voz. Sí. No era para humillarte. Ni para vengarme. Era para equilibrar la balanza. Para que no te quedaras con la sensación de que todo se podía tapar. Porque no se puede. Las cosas se pagan. Lo sé. ¿Lo sabías antes o lo sabes ahora? Lo supe el día que cerraste la puerta del trastero. Entonces no entiendo por qué seguiste. Porque ya estaba dentro. No lo justifico. Pero una vez que empecé, no sabía cómo parar sin que se viniera todo abajo. Laura,
No te acostaste con alguien por impulso. Planeaste, mentiste, organizaste. No fue un error, fue una decisión. No una, varias. Todos los días durante un mes. ¿Sabes la diferencia entre una traición y una mala racha? Que la traición requiere logística. No tengo defensa. Ni quiero tenerla. Bien. Porque tampoco la aceptaría. No vine a pedir disculpas ni a escuchar excusas. Vine a cerrar lo que falta por cerrar. ¿Qué falta? Una sola pregunta, y una decisión. La pregunta es, ¿te quedarías conmigo si te lo propusiera? Me quedé en silencio. No entendía a dónde quería llegar. Lo miré durante varios segundos, esperando una señal en su cara que me ayudara a saber si lo decía en serio o solo para probarme. Pero David no jugaba. Nunca jugaba con cosas así. No. No me quedaría. No ahora. ¿Por qué? Porque ya no me creerías nunca más. Porque cada vez que saliera tarde del trabajo, pensarías que estoy con alguien. Porque ya no podrías tocarme sin pensar en Nacho. Porque destruiría lo poco que te queda de calma. Entonces la decisión está tomada. Sí. Se apoyó hacia atrás, respiró hondo, y sacó unos papeles del bolso de tela que traía. Los dejó sobre la mesa sin mirarme. Divorcio por mutuo acuerdo. He hablado con un abogado. No habrá juicios, no habrá demandas cruzadas, no te voy a quitar nada. Ni el piso, ni el coche, ni tu parte de la cuenta. Solo quiero que firmemos esto y que cada uno siga por su camino. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Mañana, la semana que viene. Me da igual. Solo no me busques después. No para preguntas, ni para favores, ni para saber cómo estoy. Quiero que este capítulo se cierre limpio. ¿Estás seguro? Más que nunca. No estoy enfadado ya. Estoy cansado. Y no quiero volver a vivir con la duda de si la persona que tengo al lado me está engañando mientras dice que me quiere. No me interesa reconstruir algo que nunca debió romperse. Lo entiendo. No lo entiendes todavía, pero lo harás. Algún día. Cuando mires atrás y te des cuenta de lo fácil que es destruir y lo difícil que es respetar. No supe qué decir. Ninguna frase me parecía adecuada. Nada servía. Él se levantó, se colgó el bolso al hombro, tomó las llaves del coche, y antes de irse, se detuvo un segundo. Te quise. Mucho. Más de lo que tú te diste cuenta. Por eso dolió tanto. Pero ya está. No me debes nada más. Cuida tu nombre, porque después de esto es lo único que te queda intacto. Y se fue. Esta vez sin cerrar la puerta con fuerza, sin mirar atrás, sin esperar respuesta. Lo supe entonces. Había terminado. No solo el matrimonio, sino todo lo que nos unía. Respeto, confianza, intimidad, proyecto. Todo eso ya era parte de otro tiempo, uno al que no se puede volver. No lloré. No grité. Solo apagué las luces y me quedé en el salón, con los papeles sobre la mesa, en silencio. No necesitaba pensar más. Ya estaba todo dicho. Firmé los papeles 3 días después, sin ningún comentario, sin correcciones ni objeciones. Llevé el sobre a la gestoría que él había indicado, lo entregué en mano y salí sin mirar atrás. No hubo ceremonias, ni necesidad de vernos otra vez. Todo estaba pactado, sellado, ejecutado. La separación fue limpia, directa, casi quirúrgica. Al salir, no sentí alivio ni tristeza, solo una especie de pausa en todo. Como si el ruido hubiera parado y ya no quedara nada más que hacer. Durante las semanas siguientes traté de mantener una rutina estable. Me levantaba temprano, hacía café, salía a caminar por el parque para no pasar el día sentada frente al televisor o con el móvil en la mano. Evitaba mirar fotos, evitaba hablar de David, evitaba hablar de mí.
Mi hermana me llamó varias veces. Mis padres también. No me preguntaban directamente por el tema, pero la incomodidad era evidente. Nadie quería decir lo que todos sabían. Lo que yo había hecho. Así que fingían interés por cosas irrelevantes, y yo le seguía el juego porque no tenía fuerza para abrir ese tema ni siquiera con ellos. Perdí el trabajo oficialmente 3 semanas después de la suspensión. Me llegó un correo de recursos humanos con la notificación. No hubo conversación ni advertencia. Solo la decisión final, tomada en una reunión que no me invitaron a presenciar. Entendí que la imagen que David había proyectado de mí no se limitó a mi familia. Llegó más lejos. Y aunque intenté contactar a un par de personas de mi entorno laboral para buscar otras oportunidades, nadie contestó. Los que sí lo hicieron usaron excusas vacías. Estamos completos, no estamos contratando, tal vez más adelante. Me di cuenta de que mi nombre ya no generaba confianza. En un sector tan pequeño, bastaba una mancha para que te cerraran todas las puertas. Así que dejé de buscar por un tiempo. Tuve que vender el coche al mes siguiente. No por necesidad económica inmediata, sino porque no tenía motivos para moverme. Mi vida se redujo a casa y supermercado. Nada más. Nacho nunca volvió a aparecer. Supuse que había cambiado de ciudad o tal vez de país. No quise buscarlo. Lo nuestro había sido breve, mal ejecutado, y completamente tóxico. No quería saber si estaba bien o mal. No quería saber nada. Me pregunté muchas veces si lo que sentí por él había sido real. Pero esa pregunta ya no importaba. Todo lo que vino después lo había borrado. Un día, sin pensarlo mucho, me senté en la cocina con un papel en blanco y empecé a escribir una lista. No de cosas por hacer, ni de errores, ni de posibles caminos. Escribí una lista de lo que había aprendido, sin intentar adornarlo. Descubrí que podía mentir sin dudar, que podía justificar mis actos con una lógica falsa, que podía herir a alguien sin levantar la voz. Me di cuenta de que había cruzado todas las líneas sabiendo exactamente lo que hacía, que no había sido una víctima de las circunstancias, ni de la rutina, ni del deseo. Había sido una persona adulta tomando malas decisiones sin pensar en consecuencias. Y lo más difícil de todo fue entender que, aunque David me había castigado con cada paso que dio, no fue él quien arruinó mi vida. Fui yo. Nadie más. Un par de veces me encontré con amigos en la calle. Algunos me saludaron con cortesía forzada. Otros evitaron el contacto visual. Ya no pertenecía a los círculos donde solía moverme. Me convertí en alguien de quien se habla pero no se llama. En alguien que una vez tuvo una vida respetable y la tiró por la borda. Y aunque suene frío, entendí que eso es justo. Que si yo hubiera estado del otro lado, también me habría apartado. No como castigo, sino como reflejo de algo inevitable. Las personas se alejan de lo que les incomoda, y yo me había convertido en eso. Una noche volví a mirar nuestras fotos antiguas. No por nostalgia, sino porque necesitaba comprobar que todo eso fue real. Que David y yo fuimos felices en algún momento. Que no lo había imaginado. Había fotos de viajes, de cenas, de cumpleaños, de días normales en casa. Y sí, éramos nosotros. Reales. Felices. Lo que vino después no borraba eso, pero sí lo enterraba bajo una montaña de decisiones cerradas que jamás podrían corregirse. Cerré la carpeta de fotos y la guardé en un cajón. No para olvidarla, sino para dejar de revisarla. Ahora no tengo un plan claro. Estoy trabajando desde casa para una pequeña tienda online haciendo diseños básicos. No es mucho, pero me da para pagar lo necesario y mantenerme ocupada. Estoy sola, y probablemente lo esté por un buen tiempo. No porque me haya resignado a la soledad, sino porque sé que no puedo ofrecerle a nadie estabilidad emocional mientras no termine de ordenar lo que quedó roto. Hablo poco con la familia, no porque me odien, sino porque no saben cómo tratarme. Acepto eso. Me lo gané.
Hay días en los que me levanto sin pensar en todo lo que pasó. Son los más tranquilos. No porque haya superado nada, sino porque el cuerpo se cansa de revivir lo mismo. Otros días, la culpa vuelve y se instala sin permiso, sobre todo por las noches. Aprendí que no hay forma rápida de arreglar una traición. Ni del lado del que traiciona, ni del que recibe el golpe. Todo queda, todo pesa. Pero también aprendí que el dolor no te mata. Solo te cambia. Y ahora soy otra. No mejor, no peor. Solo alguien que ya sabe lo que puede perder cuando actúa como si nada tuviera consecuencias. Ese será el aprendizaje que me acompañe de ahora en adelante. No me hace sentir orgullosa, ni me limpia de nada. Pero es lo que me queda. Y eso, al menos, ya no lo voy a ignorar.